Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en este programa de Coronavirus, la pandemia, hoy en un día y un programa especial. Estamos llegando a las 500 emisiones. Este programa, sin duda alguna, ha sido un reflejo de lo que ha pasado en general en el mundo. Pensábamos que sería un programa por algunas semanas, quizá por algunos meses, y mire usted, hemos superado ya más del año y medio de emisiones y hoy llegando a estas 500 transmisiones. ¿Y por qué decía que ha sido un reflejo de lo que ha pasado en el mundo? Porque creíamos al principio que esta pandemia pasaría rápido. No ha sido así, continúa y nosotros seguiremos informando hasta que pues sea necesario seguir informándole a usted de lo que pasa en México y el mundo en torno a esta pandemia. Estamos muy orgullosos y muy contentos de ser y haber sido un instrumento de orientación, de información y sobre todo de información fidedigna. Agradecemos, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara por la producción de este espacio, a todo el equipo que se ha involucrado, que son muchísimas personas detrás de las cámaras, y por supuesto a usted que se ha mantenido fiel a este programa. Vamos pues a nuestra nota introductoria que la presenta Isaura López Villalobos. Informar, orientar y prevenir sobre la crisis sanitaria que envuelve al mundo ha sido el programa Coronavirus, la pandemia. Desde hace 500 días, cada tema ha estado enfocado para que las personas tomen la mejor decisión. En este segundo año, el comportamiento del virus SARS-CoV-2 es diferente. La advertencia de las y los investigadores de mutaciones se ha concretizado y enciende de nuevo los focos de alerta. Las variantes identificadas son más infecciosas y de rápida propagación que el virus original. Cada deformación se caracteriza por una colección genoma diferente de mutación. En el segundo semestre de 2020 se identificó los primeros cambios agresivos del virus y de las posibles consecuencias. A 500 días del programa Coronavirus, la pandemia, el patógeno se multiplicó y el número de personas afectadas es 20 veces más que en diciembre del 2019. El mapa mundial da cuenta de 187.600.000 personas que han enfermado por COVID-19 y 4.050.000 han perdido la vida por las complicaciones. Estas mutaciones emergentes del virus SARS-CoV-2 genera preocupación en cada región del mundo al ser de fácil transmisión, en particular la que fue identificada en Reino Unido, denominada alfa, con riesgo de hospitalización y de muerte. En Sudáfrica la variante beta y en Brasil gamma. Se ha identificado que en ambas disminuye la eficacia de algunos medicamentos con anticuerpos monoclonales y de los anticuerpos generados por una infección previa de la COVID-19 o por la vacuna coronaria. En la India se identificó Delta y Delta Plus, consideradas por la Organización Mundial de la Salud de mayor preocupación al ser altamente contagiosas, y también puede disminuir la eficacia en el tratamiento y en las vacunas. Y la variante Epsilon disminuye la eficacia de los anticuerpos generados por una infección previa de la COVID-19 o por la vacuna contra el coronavirus. El riesgo de los científicos es que estas mutaciones pueden replicarse y causar una nueva pandemia y ola de infecciones que pondría de nueva cuenta al mundo en cuarentena. Tan es así que ya se identificó la variante nigeriana en España. Este año las variantes, en particular Delta y Delta Plus, están llevando a algunos países a modificar su estrategia sanitaria a fin de evitar aislamientos forzosos. Desde el surgimiento de estas variantes, el programa Coronavirus ha dado un puntual seguimiento tanto en la patología, en el cambio del genoma y actuación con medicamentos y las vacunas de primera generación. El programa ha sido referente a nivel mundial. Sus 500 episodios diarios cumplen una misión: dar voz a los científicos y escuchar y dar respuesta a las dudas de la población, pero sobre todo ser un programa científico médico de cambio. Informó Isaura López Villalobos.
Gracias, Isaura, quien ha sido sin duda alguna una pieza fundamental para que este programa se transmita día a día con los contenidos más actuales, con la profundidad del análisis y por supuesto la participación de los expertos. Gracias, Isaura, por tu enorme esfuerzo. Y quien también ha estado con nosotros desde el principio en la mayoría de los programas es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, quien nos ha mantenido informados permanentemente de lo que informa a su vez todos los días la Organización Mundial de la Salud. Antonio, qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio del Canal 44. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de una ciudad central china llamada Wuhan reconocían 27 casos de una nueva enfermedad causada por un desconocido coronavirus. Aunque nadie lo sospechaba entonces, era el inicio de la pandemia más grave sufrida por el ser humano desde la gripe de 1918. A día de hoy, la pandemia de esta enfermedad, que en febrero de 2020 fue bautizada por la OMS con el nombre de COVID-19, ha causado más de 4 millones de muertos en el planeta y ha contagiado al menos a 185 millones de personas. Unas cifras conservadoras, ya que todos los científicos coinciden en que los números reales de fallecidos e infectados son seguramente mayores. Los efectos de la pandemia en la humanidad han sido muy profundos y de seguro figurarán durante mucho tiempo en los libros de historia, y no solo por las víctimas directas. Miles de millones de personas fueron confinadas en sus casas para intentar frenar la expansión del virus. El tráfico aéreo estuvo prácticamente detenido en todo el planeta durante meses. Ha habido un uso generalizado de la mascarilla en muchas sociedades. La vida de todos, en fin, ha cambiado en la pandemia y es bastante probable que cuando la crisis sanitaria termine, no todo vuelva a ser igual que antes de 2020. La pandemia además ha aumentado en muchos lugares la conflictividad social, con una proliferación de las protestas contra los confinamientos y otras medidas de prevención sanitaria, o también protestas originadas por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, que ha causado la pérdida de millones de trabajos en todo el mundo, especialmente en sectores como la hostelería o el turismo. El descontento social pudo ser clave, entre otras cosas, para que el polémico presidente estadounidense Donald Trump perdiera las elecciones de noviembre del año pasado. Los efectos políticos de la pandemia han sido enormes y seguramente continuarán en los años venideros. El grave impacto de la COVID-19 llevó a la comunidad científica internacional a dedicar todos sus esfuerzos a desarrollar una vacuna contra la enfermedad, algo que resultó en la creación de alrededor de una docena de vacunas eficaces, algunas de ellas con la novísima tecnología del ARN mensajero. Desarrollar tantas vacunas en un tiempo récord de apenas un año es un gran hito para la humanidad, aunque presenta sus desafíos. Aún no se sabe, por ejemplo, si estas vacunas inmunizarán a los pacientes para toda la vida o solo durante un tiempo. Y aunque está probada su eficacia en la reducción de casos graves y hospitalizaciones, hay dudas sobre su capacidad para frenar la transmisión del coronavirus, especialmente ante nuevas variantes que están surgiendo en la actualidad, como la Delta, mucho más contagiosa. Tras un 2020 de incertidumbre, 2021 es el año de la vacunación masiva contra la COVID-19 en todo el planeta, una de las mayores operaciones sanitarias de la historia y que no marcha al mismo ritmo en todo el mundo. Mientras en Europa o Estados Unidos una gran parte de la población está ya inmunizada, en muchas regiones en desarrollo apenas se ha iniciado, lo que podría explicar que los grandes brotes de los últimos meses ya no se den en el viejo continente o en Norteamérica, sino en otras latitudes que el año pasado sufrieron menos la pandemia, como el sur de Asia o el continente africano. La OMS intenta reducir esta desigualdad con una llamada a que el primer mundo done sus vacunas sobrantes, pero sobre todo exigiendo a los fabricantes de vacunas que liberen sus derechos de propiedad intelectual para que las dosis se puedan fabricar y distribuir mejor en todo el mundo. La organización con sede en Ginebra advierte que hasta que todo el mundo esté a salvo del coronavirus, nadie estará a salvo, un lema que ha repetido durante meses. También advierte que dejar poblaciones enteras sin inmunizar puede acelerar la mutación del coronavirus y hacerlo aún más peligroso, incluso para los que ya estén vacunados. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por este recuento y sin duda alguna ha sido un gusto también compartir contigo este espacio. Vamos ahora al mensaje que nos ha enviado el rector general de esta Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Siempre le recordamos a usted que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara. Muy buen día a todas y todos. Es un gusto poder acompañarlos en el programa Coronavirus, la pandemia,
un programa que surgió con el fin de informar sobre la pandemia y contribuir a la prevención de esta enfermedad. La verdad es que esperábamos que la duración de este programa fuera corta, porque eso significaría que la humanidad habría superado este problema muy rápido. Sin embargo, hoy, 14 de julio, se cumplen ya 500 programas y seguimos contando. Ha pasado año y medio desde que arrancó y sigue siendo tan útil como desde el inicio. Sobre todo hoy, que en el mundo se enfrenta a la llamada tercera ola con la variación Delta y Delta Plus, que nos recuerdan que esto no ha terminado y que es fundamental seguir con las medidas de prevención para evitar contagios. Son situaciones como esta las que nos recuerdan la importancia de los medios de comunicación para mantener informada a la población que en momentos como este está ávida de información oportuna y confiable. Gracias a esfuerzos como este programa, los televidentes de Canal 44 han tenido acceso a información de primera mano. Hemos tenido enlaces con corresponsales de todos los países donde han surgido las diferentes variantes. A nombre de la comunidad universitaria, reconozco el trabajo de todo el equipo involucrado en esta labor que desde su trinchera, mujeres y hombres universitarios han hecho frente a la pandemia y han informado de manera oportuna a toda la audiencia del Canal 44. Mi reconocimiento también para su director, el maestro Gabriel Torres, por la iniciativa. Los invito a seguir informando con la precisión que caracteriza a nuestro canal universitario. Muchísimas gracias a todo el gran equipo del Canal 44. Felicidades. Gracias también a usted, rector, por el apoyo que ha brindado a este programa. Y mencionaba ya el rector la importancia de la presencia de los corresponsales, particularmente la Agencia EFE en todo el mundo. Y precisamente vamos con Raúl Bové, corresponsal de la Agencia EFE en Reino Unido, para que nos cuente cómo ha transcurrido esta pandemia tras la llegada de la primera variante de importancia del virus SARS-CoV-2. Nos referimos a la variante Alfa. Raúl, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Debemos remontarnos al 31 de enero de 2020 y a la ciudad de York, al noreste de Reino Unido, para encontrar el primer contagio positivo de COVID en el país. Los casos aumentaron exponencialmente durante las primeras semanas hasta que el 23 de marzo el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció la orden de confinamiento. 4 días después, el político confirmó que había dado positivo por el virus. Al contrario que en otros países, el confinamiento no fue tan estricto y los británicos podían salir de casa al menos una vez al día a hacer ejercicio, visitas médicas o compras esenciales. A partir de mayo, Reino Unido comenzó su desescalada veraniega, pero una segunda ola asoló el país en otoño del año pasado, lo que llevó al gobierno británico a anunciar el 2 de noviembre su segundo confinamiento, esta vez de un mes. A través de un sistema de niveles, cuando finalizó las restricciones pasaron de nivel nacional a nivel local y el país volvió a la normalidad por unas semanas en las que además sucedió algo histórico: la vacunación de Margaret Keenan, la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer. A las puertas de Navidad y con el nacimiento de una nueva variante en la región de Kent, los casos se dispararon y obligaron a establecer un tercer y último confinamiento nacional el 5 de enero. Los colegios abrieron el 8 de marzo, las terrazas, tiendas y peluquerías el 12 de abril y los museos, cines y teatros el 17 de mayo. El plan inicial proponía acabar con todas las restricciones el 21 de junio, pero otra nueva variante, la India o Delta, ha vuelto a poner en jaque a la sociedad británica y ha retrasado el ya apodado como Día de la Libertad al próximo 19 de julio. Johnson asegura que en esta ocasión la decisión es irrevocable, aunque los científicos la califican de temeraria. Por el momento, el 51% de la población de Reino Unido está vacunada por completo, pero los casos positivos por COVID siguen en aumento, con 35.000 nuevos diarios, aunque las hospitalizaciones y las muertes siguen bajas. Reportó desde Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia, Raúl Bové. Gracias, Raúl, y con este informe nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en el programa 500 de Coronavirus, la pandemia.
Tuvimos la oportunidad de charlar con Graciela Morales. Ella es líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas Pfizer. Las vacunas, uno de los temas fundamentales en este programa. Escuchamos la siguiente charla. Queremos saludar y nos da muchísimo gusto recibirla en este espacio del programa Coronavirus, la pandemia, la doctora Graciela Morales. Ella es líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas de Pfizer. Doctora, primero bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. Gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Doctora, lo primero que le quiero preguntar es cómo ha sido esta experiencia desde un laboratorio como Pfizer para hacer frente a esta pandemia de COVID-19 en algo tan fundamental como ha sido el desarrollo de una vacuna. Bueno, creo que esta pandemia nos ha dejado experiencias a todos los niveles, ¿verdad? Para Pfizer y su colaborador BioNTech ha sido prácticamente una carrera contra el virus. Empezamos en esto desde el día 1, desde que se detectó el primer caso en China, y la compañía ha trabajado con un nivel de un programa acelerado durante todo este tiempo y ya hemos ido pues compartiendo con ustedes la evolución de este programa de desarrollo que nos permitió ser una de las primeras compañías en tener una vacuna disponible. Ha sido un año muy intenso, donde todo nuestro equipo de desarrollo y de investigación ha estado trabajando arduamente, igual nuestros equipos de manufactura. Y hoy podemos decir que después de un año, Pfizer ha estado haciendo una contribución muy importante en la búsqueda del control de esta pandemia, con una meta de poder tener 3 billones de dosis producidas para este año y con un proceso de implementación que ya se va dando en los países. Nuestro programa de desarrollo clínico sigue avanzando. Y seguimos siempre muy atentos y monitoreando toda la evolución del virus porque sabemos que hay muchas preguntas que nos tendremos que seguir respondiendo con la comunidad médica, con la comunidad científica, con los gobiernos. Un año muy, muy intenso, pero de mucho aprendizaje y bueno, sabemos que para el mundo ha sido un año de mucho impacto también, mucho dolor en las familias, pero afortunadamente viendo hacia el futuro con mucha esperanza con las opciones que tenemos hoy. Claro, doctora, ¿cómo van precisamente en el cumplimiento de esta meta? Vamos muy bien, la vacuna se ha estado distribuyendo en casi todos los países del mundo. Empezamos desde el año pasado, desde el día 1 que la vacuna fue aprobada por la FDA, prácticamente a la semana ya estábamos haciendo entregas. Estamos convencidos de que vamos a poder terminar esta meta de los 3 billones de dosis para el 2021 y preparándonos ya en acercamiento con todos los países para poder también explorar cuáles serán sus planes para 2022, sus necesidades de vacunación para 2022 y preparando también todo nuestro proceso de producción del próximo año. Vamos progresando muy bien con los volúmenes a los que nos hemos comprometido con los diversos países con los que hemos negociado. Ustedes han seguido probablemente la evolución de estas entregas en todos los países de la región. En Latinoamérica hemos avanzado muy bien y pues nuestra meta es poder seguir siendo una alternativa de solución para los años que siguen. Claro. Ahora, doctora, respecto a la plataforma que ustedes utilizaron, una plataforma novedosa, la de ARN mensajero, que pues así como ha provocado mucho beneplácito porque fue posible desarrollar una vacuna en tiempo récord, también ha generado muchas dudas, doctora. ¿Qué diría usted a todas estas personas que todavía tienen sus reservas sobre esta nueva tecnología aplicada a la creación de un biológico? Bueno, creo que la vacuna ya ha estado hablando por sí misma con los resultados que hemos estado viendo de los países después de más de 300 millones de dosis, por ejemplo, aplicados en Estados Unidos con esta plataforma de ARN, con una indicación inclusive ya de 12 a 15 años y muchos países adoptando esta indicación. Es una plataforma innovadora, obviamente con todo lo que es innovación y novedad, pues tiene su proceso de
de adopción de acuerdo al desarrollo de cada país. Y fue un programa de desarrollo muy acelerado, donde tuvimos que trabajar en paralelo muchos temas con nuestras agencias regulatorias. Y hoy, después de un año de implementación, ya estamos viendo la experiencia de mundo real de esta vacuna, donde hemos estado viendo los resultados de efectividad muy similares a los resultados que tuvimos de eficacia. De tal forma que lo que podría decir a las personas que todavía tienen algún interrogante es que hay que informarse, que hay que acompañarse de la información de sus sistemas de salud. Prácticamente todos los países de la región ya tienen experiencia y ya están documentando el uso de esta vacuna, y los resultados pues se han visto de forma muy importante en varios países del mundo. Lo que podríamos decir es que la vacuna sigue siendo la herramienta preventiva de elección, que fue una de las vacunas. Esta plataforma de ARN, como tú dices, tenía su novedad, pero también sus grandes bondades, sus grandes ventajas, porque es una plataforma que nos permite adaptarnos rápidamente a cualquier necesidad en la evolución del virus. Y eso es lo que Pfizer ha podido estar haciendo. Esta plataforma, esta tecnología nos ha permitido ir un paso adelante, ir anticipándonos a cualquier necesidad que la pandemia nos vaya mostrando a medida que va evolucionando. Y la invitación es pues a seguir de cerca toda la información médica de sus países para que puedan conocer la experiencia propia de cada país y tomar su decisión. Hoy la invitación que podemos hacer es que si todo este sector trabajó tan arduo para traer alternativas de prevención en tan corto tiempo, la responsabilidad individual que tenemos cada uno ahora pues es contribuir con protegernos para evitar contagios y para obtener los resultados en el menor tiempo posible en los países. Claro, doctora, qué bueno que menciona esto de la adaptación de la vacuna, porque evidentemente hoy por hoy estamos inmersos en estas variantes que nos han colocado de nueva cuenta en preocupación, específicamente la variante Delta. ¿Qué tanto se puede, no sé si es la palabra correcta, sino manipular o ajustar esta vacuna a las nuevas variantes que van surgiendo con la misma velocidad que nos están planteando estos retos las variantes? Claro, Pfizer ha estado y su colaborador BioNTech han estado muy atentos y hemos seguido toda la evolución del virus y todos los cambios, y cada vez que se presenta una variante de interés o lo que le llamamos una variante de preocupación en los países donde se han detectado, inmediatamente hacemos estudios en laboratorio, estudios in vitro, para saber si esta vacuna sigue siendo efectiva, eficaz contra todas estas mutaciones que hemos visto del virus hasta ahora. Sabemos que en este momento hay 4 variantes más importantes de interés que están siguiéndose en los países: la variante alfa, beta, gamma y delta. Y esta última es la que ha estado de forma relevante en las últimas semanas. Pfizer tiene evidencia de que la capacidad de neutralización in vitro del virus es muy importante para todas las variantes de interés, incluyendo la Delta. Nuestra vacuna tiene actividad y capacidad de neutralizar el virus. Eso lo hemos visto en laboratorio y ahora tenemos que verlo en la experiencia en el mundo real. Ya hemos estado viendo algunos resultados de diferentes países. Hay resultados de Reino Unido, del impacto de nuestra vacuna en esta variante Delta, resultados que nos demuestran eficacias arriba del 85%. Hay resultados también que hemos visto de Canadá con resultados similares. Estos están publicándose en breve también. Y hay resultados de Israel, que creo que todos los conocen también, que han estado circulando, donde nos dice que la vacuna sigue siendo eficaz alrededor del 93-94% para prevenir hospitalizaciones, para prevenir severidad. Sin embargo, después de 6 meses de aplicadas las 2 dosis, lo que se ha visto es que hay una disminución de la respuesta
para prevenir infección. O sea, el riesgo de que puedas pescar el virus y te dé un cuadro leve o un cuadro asintomático está ahí después de 6 meses. Pero no te va a desarrollar la enfermedad, ni te vas a complicar, ni vas a ir al hospital, porque lo que ocurre es hay que sensibilizar el sistema inmune de nuevo a ese virus. Con esos datos que hemos visto recientemente de Israel, Pfizer también ha estado siguiendo muy de cerca la evidencia de los resultados después de los 6 meses, y por eso hace un tiempo atrás anunciamos nuestro programa de dosis de refuerzo, considerando que en algún momento queríamos estar listos si en algún momento se identificaba una necesidad de una tercera dosis. Y bueno, el día de ayer hemos anunciado los resultados preliminares de esta dosis que consideramos podría ser parte de la solución definitiva para esta variante Delta. Por último, doctora, sobre este último punto, ¿cada cuándo tendría, o más bien para cuándo se tendría que aplicar esta tercera dosis? Los resultados que mostramos ayer es que después de 6 meses que tú te aplicas una tercera dosis de la vacuna, las titulaciones de anticuerpos se disparan y produces anticuerpos hasta 5 o 10 veces más de lo que se producen con las primeras 2 dosis. Después de 6 meses, eso es espectacular porque lo que estamos haciendo es un boost del sistema inmune, estamos estimulando ese sistema inmune, produciendo más anticuerpos, y eso puede evitar lo que hoy estamos viendo en estos datos que Israel presentó 6 meses después. ¿Qué es lo que estaríamos preparando ahora? El reporte final. Estos son resultados preliminares. Estaríamos presentando nuestra solicitud a la FDA, a la Agencia Europea, a las agencias regulatorias como la de México, para que conozcan la data y en base a eso se tomen las decisiones de adopción o no de esta dosis de refuerzo, que por ahora sería una dosis a los 6 meses después de la segunda dosis aplicada. Estas son las expectativas que tenemos en los próximos días. Estamos muy optimistas con estos datos preliminares que hemos visto, y hasta ahora pues nuestra vacuna sigue siendo una alternativa para todas las variantes de interés que están circulando, incluyendo esta Delta. Doctora, muy brevemente, porque lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero ¿esta decisión se toma para reforzar el sistema inmune o porque se vio que la efectividad de la vacuna tras 6 meses ya no era suficiente? Recuerden que cuando nosotros lanzamos nuestro estudio de fase 3, la pregunta de siempre era ¿hasta cuándo va a durar esta inmunidad? Y dijimos, esta es una pregunta que nos la vamos a responder juntos a través del tiempo, a medida que vayamos siguiendo a nuestros participantes del estudio y a medida que vayamos viendo también la implementación en los países. Esto es un nuevo aprendizaje que estamos viendo, que hoy, después de 6 meses, dependiendo del tipo de variante que esté circulando en el país, hay un riesgo de que tú puedas pescar el virus, aunque no complicarte ni enfermarte, reducir esa posibilidad de evitar la infección. Y si tú te infectas, puedes transmitir la enfermedad a otro, aunque no te enfermes. Entonces, eso es un aspecto que estamos evaluando 6 meses después que estamos siguiendo a nuestra población vacunada. Y en preparación a eso, anticipándonos a eso, nosotros empezamos nuestros programas de estudios de refuerzo y también de acuerdo a cómo iba presentándose la evolución del virus, la mutación del virus. De tal forma que llegaron los resultados y afortunadamente en base a esta anticipación, Pfizer está preparado para tener alternativas en un corto plazo. Lo bueno que dijimos al inicio es que esta tecnología permite esas adaptaciones. Nosotros hoy tenemos una versión de la vacuna que es una versión de la variante beta y estamos ya listos para poder tener una versión de la variante delta si fuera necesario a futuro tener una vacuna específica
para esta variante. Esta es una historia que vamos construyendo a medida que va desarrollándose el programa. Doctora, es una pena que el tiempo se nos haya ido. Me encantaría que pudiéramos tener una siguiente charla porque se quedan muchas preguntas en el tintero, pero ya tendremos oportunidad, doctora. Cuando gustes. Muchas gracias por tu espacio. Que estés bien. Gracias, hasta muy pronto. Es la doctora Graciela Morales, líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas Pfizer. Gracias y de nuevo cuenta. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos en nuestro programa número 500. Gracias de verdad a usted, gracias a las televisoras públicas que también nos han seguido y se han mantenido fieles a lo largo de todas estas emisiones. Continuando con la información, la Organización Mundial de la Salud dice que el programa de vacunación anti-COVID muestra un rezago importante. El mundo ya rebasó los 4 millones de muertes por la COVID-19. Sin embargo, reconocen que esta cifra está por debajo de la cantidad real de personas que han perdido la vida desde que se detectó el primer caso de coronavirus. Lamenta el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y es que la vacunación se ha quedado muy por detrás de la velocidad de los contagios, de las nuevas variantes y también de la búsqueda de medicamentos para evitar las muertes en los pacientes. Tedros Adhanom reiteró que las vacunas no están al alcance de todos, ni siquiera de todos los grupos más vulnerables o de todos los trabajadores sanitarios. Las variantes actualmente están ganando la carrera contra las vacunas por la distribución y producción desiguales que también amenazan la recuperación global. Las vacunas son un rayo de esperanza, pero la mayoría del mundo sigue en la oscuridad. El virus avanza más rápidamente que las inoculaciones. También alertó de que cuanto más se extiende el virus y menos tratamientos probados existan, más aumentarán las variantes, algunas de las cuales podrían ser más contagiosas, mortíferas y con mayor probabilidad de escapar a la eficacia de las vacunas que existen actualmente. Para evitar que esto suceda, hace falta implementar un plan mundial de vacunación que haga más equitativo el acceso a las inmunizaciones. Una de las estrategias es duplicar la producción de los biológicos, coordinar la ejecución y la financiación y que se investigue más en torno a los medicamentos para el tratamiento del SARS-CoV-2, dijo el funcionario internacional. Informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, nuestro gran cómplice, artífice, creador también en gran medida de este programa y bueno, ni qué decir del gran esfuerzo y su gran capacidad para informarnos y sacarnos de dudas a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias por todo este acompañamiento. No, a ti Belén, gracias a todo el equipo de producción, a Canal 44, a todos los medios que han sido cómplices en este gran proyecto de igual manera, televisoras hermanas de la Universidad de Guadalajara, de Canal 44, y para mí ha sido un gran honor y una muy grata experiencia poder colaborar desde esta trinchera, brindando alguna información que pueda ser de utilidad para la sociedad. En esto se requiere el esfuerzo de todos. Se requiere de medidas preventivas, pero también se requiere de información para emprenderlas, para aplicarlas y de alguna manera para brindarle a la sociedad esa información sobre los avances que va teniendo la pandemia, los fármacos, las estrategias terapéuticas, en fin, todo lo que tú pones en esta mesa día con día, Belén, y que nuestras compañeras también reporteras hacen en un trabajo maravilloso
de investigación sobre estos avances. Sin duda alguna, todo un gran equipo involucrado en este programa, doctor, y lo decía, hemos aprendido mucho a lo largo de estos 500 programas, lo hemos hecho de la mano de usted, de la mano de los expertos, y ojalá que todo este aprendizaje, doctor, quede para futuras ocasiones, ojalá que la pandemia termine pronto, ojalá que no tengamos que enfrentarnos a un nuevo virus, pero que todo esto que hemos aprendido sobre el cuidado de la salud permanezca ya, pues esperemos que para siempre. Sí, esa es la idea, Belén. Estamos enfrentando una grave pandemia, pero muchas de las medidas de prevención de enfermedades respiratorias de las que hemos hablado aplican para otras enfermedades respiratorias y esperemos nunca volver a enfrentar una pandemia, ni de esta ni de menor magnitud, pero sabemos que la complejidad biológica del mundo pues es tal que las condiciones existen para que puedan enfrentarse y presentarse otros fenómenos también epidémicos y hay que estar preparados para todo ello. El futuro da mucha complejidad. Así es, doctor, si le parece y si me permite, vamos a la línea telefónica para saludar también a alguien que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo en diferentes ocasiones en entrevistas, el doctor Fernando Font, director médico y de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica. Doctor, bienvenido, qué gusto escucharle. Me dicen que todavía no está en la línea telefónica, entonces vamos a esperar un momentito. Vamos entonces con nuestro corresponsal de la agencia EFE en Sudáfrica, Pedro Alonso. Vamos con Pedro Alonso para que nos presente el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Sudáfrica sigue siendo el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el continente africano. Desde que se detectó el primer caso en el país en marzo del año pasado, se han registrado algo más de 2,1 millones de contagios, lo que supone más de un tercio de todas las infecciones en África. De esos casos, unos 63.500 han acabado en muertes. El país austral afronta actualmente una tercera ola de la enfermedad, impulsada por la contagiosa variante Delta de la India. La variante Delta está desplazando incluso a la variante Beta, originada en la propia Sudáfrica, que a su vez había borrado prácticamente la presencia de las versiones previas del coronavirus. En ese contexto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció a finales de junio el endurecimiento de las medidas para contener el coronavirus, al definir la tercera ola como devastadora. El gobierno sudafricano busca ahora acelerar la vacunación tras casi 5 meses de avances muy lentos debido a diversos problemas con las vacunas elegidas al principio. Hasta la fecha, Sudáfrica ha administrado poco más de 4 millones de vacunas, la mayoría de las farmacéuticas Johnson & Johnson y Pfizer, para una población de más de 58 millones de habitantes. Sudáfrica también anunció hace días la aprobación de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. La inoculación va a un ritmo de más de 199.000 vacunas puestas al día, pero las autoridades quieren superar las 250.000 dosis diarias a partir de la próxima semana. Reportó desde Kenia Pedro Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos a este programa especial, 500 programas de coronavirus, la pandemia. Doctor, lo decíamos en uno de los cortes que quizás si no hubiera surgido la variante Delta, tal vez estaríamos mucho más tranquilos con esta pandemia, doctor. Es muy probable, Belén. La tercera ola de COVID-19 está ahora perfectamente definido. Tiene que ver con el gran impacto epidémico que tuvo COVID-19
y que sigue teniendo en la India. Claro. De hecho, para cuando inició la tercera ola, la mayor parte de casos reportados en el mundo provenían de la India y la mayor parte de casos, a su vez, causados por la variante Delta. Entonces, sí, no hay lugar a dudas. Este ha sido uno de los fenómenos detonantes de esta tercera ola. La vuelta de tuerca, quizá, doctor, si le parece, precisamente vamos a la India para que nuestra compañera Micaela Viqueira, corresponsal de la agencia EFE, nos actualice información precisamente sobre la presencia de esta variante. Adelante, claro. Micaela, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días. Una media de 3 millones de dosis diarias. No obstante, en los últimos días se reportaron casos de miles de personas que recibieron dosis de agua salina en vez de la vacuna contra la COVID en varios estados de la India. El avance de la vacunación es el plan central de las autoridades para hacer frente al virus. La India está experimentando un sostenido descenso de contagios con poco más de 40.000 casos diarios y menos de 1.000 muertes en las últimas 24 horas. Estos datos dejan atrás los 400.000 positivos y las más de 4.500 muertes diarias que se registraban en pleno pico de la pandemia a mediados de abril. El miedo a una posible tercera ola de infecciones que los expertos pronostican para el próximo mes de septiembre a causa de las nuevas variantes del virus presionan aún más a las autoridades y a sus más de 1.350 millones de habitantes a avanzar en el sistema de vacunación. La variante Delta, identificada originariamente en la India y que según la OMS circula ya en casi un centenar de países, es vista como uno de los factores que contribuyeron al espectacular aumento de casos en el país asiático debido a su alta transmisibilidad. La detección, además de una nueva variante del coronavirus conocida como Delta Plus, ya se ha identificado en unos 40 casos en el país y es ahora mismo la máxima inquietud en la India por su mayor capacidad de transmisión. Reportó desde la India Micaela Viqueira. Muchas gracias, Micaela, y por supuesto también a todos nuestros corresponsales, nuestros compañeros corresponsales que han acompañado también este programa. Ahora sí vamos a la línea telefónica al doctor Fernando Fon, director médico y de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Ya está en la línea, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Belén. Un gusto saludarla. De verdad muy satisfactorio para nosotros en la asociación poder tener la oportunidad de compartir este espacio con su audiencia. Muchas gracias por la invitación, Belén. Al contrario, gracias a usted, doctor, y precisamente pues para hablar de este reporte de 8 meses de monitoreo con esta herramienta llamada Cofepris Tracker. Cuéntenos de qué se trata, doctor. Muchísimas gracias por el espacio para platicar de este esfuerzo que hemos hecho desde la asociación para tratar de compartir información de manera muy didáctica, muy accesible a todas las audiencias, con el propósito de compartir cuál es el trabajo regulatorio que se va realizando por nuestra agencia sanitaria en el contexto general. Desde luego es importante todo lo que está pasando en la pandemia, pero también poder hablar de los otros temas sanitarios, regulatorios que están alrededor de la salud de los mexicanos. Entonces esta herramienta tiene ese propósito y hemos seleccionado 6 de los trámites o de los procesos pues que tienen más impacto con la posibilidad de asegurar la disponibilidad de insumos en general, de los medicamentos en particular, que estén disponibles para la población mexicana, ¿no? Ahí hay información que hemos venido monitoreando desde el año pasado con respecto a justamente la operación del Comité de Moléculas Nuevas, que es esta primera instancia que hemos estado escuchando pues constantemente a partir de marzo, cuando el comisionado federal, el doctor Alejandro Schwartz, anuncia algunos cambios en el modelo de operación justamente de este comité, que es un grupo de científicos y coordinados por la propia Cofepris, que da una opinión con respecto a las distintas solicitudes de nuevos medicamentos y vacunas, desde luego, no solamente los enfocados a COVID, sino también para las enfermedades pues que aquejan a la población, ¿no? Entonces, este modelo de seguimiento nos permite ver cómo las distintas solicitudes se van resolviendo o no, ¿no? Y nos permite, en este caso, el Cofepris Tracker nos habla de aquellos trámites que han superado su tiempo legal de respuesta y que empiezan a formar parte de la que la propia autoridad ha identificado como una
carga de trabajo, como un rezago, y que han estado estableciendo distintas estrategias para combatirlo, ¿no? Investigación clínica, que es un elemento también muy importante alrededor de todo lo que está ocurriendo con esta pandemia, pero en general para el estudio y la investigación de nuevos tratamientos para otro tipo de enfermedades, pues podemos ver que había hacia los primeros registros que hicimos de este tema un número alto de solicitudes, ¿no? Andábamos por ahí rondando las 800, por ahí arriba de las 800 solicitudes pendientes relacionadas con estudios clínicos, y a fechas recientes hemos observado una disminución. Sin embargo, es importante pues mencionar que esto es un proceso dinámico y que justamente la intención del seguimiento nos va a permitir ir de alguna manera teniendo pues la información al momento con respecto al impacto de las distintas disposiciones que la propia autoridad va emitiendo, ¿no? En el caso de estudios clínicos hizo alguna declaración el propio comisionado con respecto a reducción en los tiempos de atención, lo cual creemos es importante y estamos justamente dando seguimiento. Después esta herramienta, un instrumento de divulgación de información con respecto a los elementos regulatorios que tienen que ver con la disposición de los medicamentos para la población mexicana. Doctor, me acompaña también su colega, el doctor Héctor Roel Pérez Gómez, infectólogo, quien quiere hacerle también una pregunta, doctor. Doctor Font, buen día. Qué gusto saludarle, y me parece que es una excelente noticia lo relativo a Cofepris Tracker, porque le da la oportunidad a la población, y en particular a la población académica y científica, de estar al día con respecto a estos procedimientos de Cofepris para la más rápida autorización cuando se han tenido ensayos clínicos suficientes para poder autorizar alguna nueva molécula. Digo, entre otros aspectos que supongo que contiene esta herramienta informativa de Cofepris Tracker. Así es que felicidades, porque seguramente la asociación tuvo mucho que ver con la generación de esta herramienta. Una pregunta, doctor Font. ¿Tenemos idea de cuántos ensayos clínicos con moléculas terapéuticas hay en nuestro país en este momento para COVID-19? Molnupiravir, por ejemplo, uno de los fármacos de las nuevas moléculas de Merck Sharp & Dohme, suena muy promisorio, lo tienen por ahí varios hospitales, varios centros de investigación en nuestro país, pero ¿tenemos idea de cuántos protocolos más están corriendo en el país al respecto? Sí, un elemento muy importante, doctor, y es un verdadero gusto tener la oportunidad de saludarlo nuevamente, doctor Héctor Raúl. Con respecto a la investigación clínica, desde luego, es justamente tener la posibilidad de esta información. Cofepris ha hecho estos anuncios para modificar justamente todo el proceso de atención de los protocolos, del proceso de autorización y el seguimiento que se hace a través de la presentación de las enmiendas de los protocolos clínicos, ¿no? Que esto es un proceso dinámico. Entonces, en esta herramienta lo que tenemos en el Cofepris Tracker es esta información con respecto al número de protocolos y de enmiendas que están pendientes o que están en proceso de evaluación para su autorización y ejecución. Y desde luego es muy importante el monitoreo justamente de los estudios clínicos en el ámbito de COVID, particularmente por lo que estamos viviendo. Y aquí tenemos dos fuentes de información, ¿no? El espacio internacional, esta base de datos, que si bien el propósito inicial era tener la información en el contexto de lo que está pasando en el campo de la investigación de los estudios clínicos en los Estados Unidos, trials.gov, que permite tener la foto de los estudios que se realizan en los estudios clínicos, pero poco a poco, por el impacto y por el tipo de diseños de estudios que se están haciendo, que se han venido haciendo no solamente por la pandemia, sino en términos generales, pues nos ha llevado a tener
una foto, digamos, del ámbito regional. Y de ahí es muy importante señalar que desde luego los Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de estudios clínicos corriendo actualmente en todas las áreas que se están investigando, y no es la excepción en tema de COVID-19. Claro. Y en el caso de nosotros, en el caso de México, también la propia COFEPRIS ha desarrollado una herramienta que nos permite conocer la parte de los estudios clínicos que se están haciendo en nuestro país, y ahí lo que tenemos, desde luego, es pues lo que ha sido autorizado por COFEPRIS, ¿no? Quizás no tenemos toda la información de algunas actividades de investigación que se estén realizando en las instituciones de salud, pero particularmente los estudios realizados por la industria farmacéutica tienen la obligación de pasar, justamente como usted señala, al ámbito de COVID. La información que tenemos cercana a los estudios que se están realizando nos habla de 75 estudios que se están corriendo en el ámbito nacional con respecto a medicamentos, vacunas. Están algunos estudios de sueros hiperinmunes que están corriendo en el país y que aparecen registrados en este sitio de trials.gov, y que en el tracker o en la herramienta de seguimiento de estudios clínicos de COFEPRIS también se pueden consultar. Muy bien, doctor Fernando Fom, como siempre un gusto saludarlo y escuchar, por supuesto, esta información. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Belén, por la invitación. Doctor Raúl, un gusto siempre saludarlos y estamos a sus órdenes. Igualmente, doctor, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Es el doctor Fernando Fon, director médico y de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos. Sí, ¿hacia dónde va esta pandemia? Bueno, va a el pico de una tercera ola, indudablemente, que algunas instituciones, universidades particularmente, han sugerido puede tener su máxima expresión a finales de agosto. Considero, Belén, que no va a ser tan intensa como la segunda ola, porque ya hay un porcentaje mayor de la población vacunada y además con anticuerpos por inmunidad de rebaño adquirida naturalmente por haber sido infectados de manera asintomática, incluso un buen porcentaje de la población. Va a ser una tercera ola que afecte principalmente a jóvenes y a adultos jóvenes, y va a ser una tercera ola desde mi punto de vista con menor letalidad, precisamente por el grupo poblacional afectado, pero ojalá y fuera una ola que ya concluyera cuanto antes, gracias al esfuerzo que se lleve a cabo desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo gubernamental. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para que esta ola no haga una explosión como las anteriores. Ojalá que así sea, doctor. Muchas gracias. Ojalá. Como siempre, y de nueva cuenta nuestro agradecimiento por todo este tiempo. Pues felicidades, Belén. El abrazo a distancia. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, sobre todo, muchas gracias a usted.